Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a Vía Pública. Este martes, el presidente Gabriel Boric realizó una declaración voluntaria en el Palacio de la Moneda y en calidad de testigo ante el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Javier Armendáriz, por la denuncia de violación en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Desde la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia lo indicaron rápidamente que dicha declaración, comillas, se inscribe en el irrestricto compromiso del presidente de la República y del gobierno de Chile con el esclarecimiento de la verdad, así con el correcto funcionamiento de las instituciones. Cierra comillas la declaración que hizo muy pronto en La Moneda, en cuanto prácticamente terminó esa diligencia. También esta jornada, en la sesión especial que se desarrolló en el Congreso, la ministra del Interior descartó que ella hubiese advertido a Manuel Monsalve de las diligencias que se desarrollarían tras la denuncia de violación. Escuchemos las declaraciones de Carolina Toá a la salida del Congreso, ahora, hace muy poco rato. Se llama el martes porque todo claramente ministra, pero la en llamada la sala. En la sala lo expliqué, usted tiene la imagen, así que ahí tiene la respuesta. Cuidado, porque el CNN usted dice que tomó contacto con el subsecretario. En la sala lo expliqué exactamente. Fue el 15 entonces finalmente la llamada. ¿Fue el 15 finalmente la llamada, ministra? Solo conversé con él el jueves. ¿Y la llamada? Bueno, ahí está, era una noticia que se señalaba que el día que ella supo de la denuncia por parte de investigaciones de la PDI, que ella habría llamado al subsecretario, entonces subsecretario Monsalve, pero eso algunos lo pueden interpretar como para advertirle que puede haber una diligencia, y la otra es que ella, en su calidad de ministra del Interior, de parte de la PDI se le pide que le comuniquen que tiene que dirigirse a un determinado lugar. O sea, se puede interpretar de las distintas maneras y hay que tener buena voluntad para interpretar las cosas de la mejor manera posible hasta que un hecho contrario diga algo distinto. Por ahora, la ministra acaba de decir entonces cuál es el tono del llamado, lo hace en la sala de la Cámara de Diputados. Son versiones que van a ir apareciendo y que pueden tener miles de interpretaciones. Y las interpretaciones no siempre son las correctas, no siempre son las de cada uno las correctas. Por eso, en estos casos que son tan particularmente delicados, no hay un mejor consejo que ceñirse exactamente a la información y a la investigación. Si el fiscal Armendáriz encuentra que ese llamado, juntándolo con otros tres antecedentes, pueden entonces dar pie a algo, bueno, esa es una verdad que se va constituyendo una verdad jurídica que después tiene que ser corroborada por un tribunal. Son casos muy delicados estos, como para jugar al teléfono o como para jugar solamente a las interpretaciones. No se pueden desechar las interpretaciones y la información es muy valiosa para contrastarla, justamente. Es parte de lo que vamos a conversar esta noche en la mesa. Vamos. Don Ernesto Otone ya está en pantalla, nos acompaña. Ernesto es sociólogo, doctor en ciencias políticas y ex asesor jefe de segundo piso en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. Ernesto, como siempre, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Antes de ir a las elecciones, déjame tomar un poco porque está la noticia del momento, esto con lo que la ministra Toá te tocó seguramente enfrentar cosas, no sé si tan delicadas o comparables, pero cosas muy delicadas, y manejar la información, manejar las declaraciones, los tonos. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo veo que naturalmente son casos muy complejos estos, porque es un caso donde no es una cuestión colectiva o un error político del gobierno o una cosa de ese tipo que hay que manejar, sino verdaderamente la eventualidad de un delito cometido por una persona que está a cargo de la seguridad. Y yo creo que naturalmente este es un problema. Yo estoy de acuerdo con lo que tú señalabas al principio, que hay que tener mucha prudencia para que esto se resuelva, se vayan haciendo todos los pasos que hay que hacer para que sea hecho con seriedad y con profundidad.
sin esconder nada, con transparencia. ¿Te da la impresión de que alguien quiere esconder algo en esta? Yo creo que pueden haberse cometido errores de manejo que siempre se cometen en una situación así, pero yo veo un buen espíritu. O sea, el hecho que el presidente haya ido a declarar... No, vinieron a su oficina. Vinieron a su oficina, vinieron a su oficina y lo haya hecho de persona, digamos, pudiendo haberlo hecho de oficio, me parece que va en la buena dirección. Es decir, es alguien que dice, bueno, aquí hay instituciones y yo me pongo naturalmente para esclarecer esto al servicio de las instituciones con mi testimonio. Y eso me parece que está bien, y yo creo que quienes lo apoyan a él o quienes están en desacuerdo con él, son parte de la oposición, es bueno valorar eso. Es bueno valorar eso porque ayuda a resolver un problema cuya gravedad no se puede evitar, porque es algo que nos conmovió a todos, digamos. Claro. Porque era una persona que aparecía con una imagen de serenidad y de seguridad, y aparece ahí la comisión de algo tan brutal como esto. Además, la responsabilidad de la responsabilidad que está ahí. Pero eso tiene que definirlo la justicia. Si por algo somos un Estado de Derecho, por algo somos un país donde las instituciones tienen que funcionar. Y por lo tanto yo creo que es bueno plantear esta necesidad en todos los sectores de tratarlo con prudencia y con firmeza y con profundidad. El manejo, tú que tuviste, me imagino, tantas veces que evaluar, hacer, diseñar estrategias para manejar crisis, ¿te parece que lo que hizo el presidente, esto de darle el día o las casi 48 horas, y después que vaya el propio subsecretario Monsalve al Congreso en representación del gobierno a discutir un presupuesto, fue un error a tu juicio? Yo creo que no fue el mejor manejo que se le debe haber dado a esta situación. Sin duda, las primeras informaciones ante un caso tan grave y tan ligado, digamos, a la condición humana de esta situación, sin duda es muy difícil de gestionar. Es muy difícil de no equivocarse, porque hay confianzas entregadas, hay esto. Pero yo creo que naturalmente lo mejor frente a estos casos es actuar con cortar inmediatamente los lazos con la persona que está indicada. Ahí le estaba preguntando al asesor de gobierno en su momento, le quiero preguntar al sociólogo, porque me imagino, has leído el caso Íñigo Errejón en España, el súper portavoz de la izquierda que era de Podemos, ahora de Sumar, de un partido de gobierno, el súper partidario o aliado del feminismo, con un discurso hiperfeminista, un líder intelectual de la izquierda que lo acaban de acusar de abuso sexual y que se sabe que hay muchos casos para atrás y que su partido y su jefa de partido, que es vicepresidenta del gobierno español, sabía desde el 2023 y así todo lo nombró como portavoz. Es decir, se empieza a desarmar. Y un analista decía, bueno, esto pasa con grupos y se puede analizar con lo que le sucede al Frente Amplio en algunas cosas. Esto de la superioridad moral, poner una vara moral y apuntar con el dedo que se comporta distinto. Yo creo el sociólogo. Como sociólogo aquí, yo creo que hay dos cosas que están juntas ahí. Una es esto de la superioridad moral, que es la de entender que tú eres portador de la buena nueva, que tú estás en un mundo donde la conducta generalizada del manejo de la política es una conducta sospechosa siempre, con malas intenciones siempre, y que por lo tanto tú no vienes a renovar, a reformar, sino que tú traes la buena nueva. Tú vienes a purificar. Pero eso suele salir mal porque el estándar lo pones muy alto para los otros y termina siendo muy alto para ti mismo. Pero, claro, esa es la primera parte. Lo planteo porque se ha puesto en duda el carácter feminista de este gobierno también. Claro.
Y la segunda parte, eso era lo que te quería decir, la segunda parte es el carácter del poder, porque en un momento estos ángeles inquisidores, digamos, entran al mundo real, entran a la gestión política. Como decía Weber, entran al duro trabajo de la política, que es una política donde hay cosas positivas, donde hay errores, hay miseria, y donde hay miseria moral también. ¿Ah? Y entonces de pronto se dan cuenta que en ese mundo real, en ese mundo de la política, es como todo el resto del mundo. El hombre es ángel y bestia, para tomar las palabras del filósofo Blaise Pascal. ¿Ah? Entonces, ahí aparece la realidad y esa mirada purificada se da cuenta que no es así. Y además viene una cosa que es muy grave, que es la omnipotencia del poder. Tú te crees que porque has sido ungido con el poder, efímeramente, afortunadamente en democracia, claro. No hay chequeo, no hay balances, no hay un ojo que te está mirando. Te están mirando millones de ojos que son la ciudadanía. Y qué bueno que sea así. Bueno, y frente a eso existe una especie de omnipotencia de que lo que yo predico no tengo por qué practicarlo, porque yo me estoy entregando por entero, ¿no es cierto?, a esta salvación. Y como me entrego a esta salvación, tengo ciertos derechos. No tengo por qué ser tan feminista como le pido a los otros. No, porque yo soy el que más ha hablado del feminismo. ¿Tú has visto algo de eso en esta generación o en este Yo gobierno? creo que he visto algo de eso. He visto algo de eso. Afortunadamente también he visto, particularmente, me parece, en la actitud del presidente de la República y también de otros dirigentes, lo que he visto es una capacidad de aprendizaje, es una capacidad de bajarse de ese Olimpo y recoger lo duro que es esto y el desconocimiento que tenían de esto. Hablemos un poco de elección. De la imperfección. La imperfección. Claro. La imperfección. Ernesto, ¿qué te pareció lo que vimos el fin de semana? Una de las lecturas que se ha hecho es que se vuelve a la moderación, que la ciudadanía es lo suficientemente sabia para castigar o para sujetar cuando los extremos empiezan a desbordarse y vuelven las cosas al cauce. ¿Te parece que eso es una lectura? Yo estoy de acuerdo con eso, fíjate. Estoy de acuerdo como atmósfera política. A mí me gustó mucho cómo se efectuaron estas elecciones, el espíritu que existió durante las elecciones. Me pareció muy bien lo que señaló el presidente de la República en su discurso, al final, porque fue un discurso moderado, un discurso de serenidad y un discurso que era, por decirlo así, un llamado a los acuerdos. Un llamado a un país que debe tener adversariedad, porque es una democracia, que debe tener posiciones distintas, pero eso tiene que hacerlo con un conjunto, se puede hacer de una manera o de otra. Lo tiene que hacer como adversarios y no como enemigos. No tiene que ser un país de enemigos. Y por lo tanto, Chile además necesita en este momento, porque ha pasado por una época de inestabilidad, por distintas razones, pero ha pasado por una época de inestabilidad bastante prolongada para Chile. Necesita, para recuperar su impulso propulsivo, su capacidad, el lugar que estaba ocupando en América Latina, las esperanzas, el rol que jugaba también a nivel internacional, necesita Chile de un nivel de unidad, de un nivel de acuerdo. Anoche estuvo Eugenio Tironi aquí y decía que de alguna manera esta elección venía a cerrar el periodo desde el estallido, que es un periodo relativamente largo, son 5 años, no cerrar completamente, que no vamos a ver ninguna traza de eso, probablemente en muchos años la vamos a seguir viendo y se va a seguir mencionando el octubrismo,
Pero ¿hay un cierre en política? ¿Tú ves que hay un ánimo distinto? Yo no soy amigo de hablar de cierres y de periodos así, que parten y se cierran, porque las cosas nunca terminan de cerrarse, algunas heridas quedan, hay problemas en el tejido social que se había construido durante muchos años en la reconstrucción de la democracia, que quedaron con daño. Nuestras instituciones no son las mismas que antes que pasaran todas estas cosas. Pero hay una parte de razón en lo que tú me dices, decía Eugenio. Hay una parte de razón de que volvemos como a un momento en el cual habían bandazos políticos hacia una extrema izquierda y después bandazos políticos hacia la extrema derecha. Pasamos de la tía Pikachu a los republicanos. Claro. Sin contrapeso. En corto tiempo. Y en donde naturalmente todo tipo de relación civilizada, relación buscando acuerdos, estaba completamente fuera del panorama. Y también apelando a tu experiencia y a tu capacidad de sociólogo y de observador, ¿por qué pasa que cuando las cosas tienden a tener esta fuerza centrífuga, ¿no es cierto?, en inestabilidad, que todo tiende a arrancarse, quienes tienen la condición o la responsabilidad de hacer la centrípeta y hacer que las cosas tiendan a una moderación, pierden la capacidad de hacerlo, agachan la cabeza, tienen miedo, les falta coraje de repente o no son escuchados sencillamente? Es que, mira, lo que ha pasado... Hoy día nosotros vemos la oda a la moderación, ¿no es cierto? Eso ha ocupado el plano y a mí me parece muy bien eso. Yo creo que es una gran cosa para Chile, la perspectiva del diálogo, de la moderación, de la búsqueda de acuerdos, de la visión del otro como algo que te puede aportar, es la esencia del pluralismo aquello. Y entonces, sin embargo, en los momentos en que hay verdades contrapuestas, no opiniones contrapuestas, sino verdades. Claro. La verdad es la mía. No, la verdad es la mía y esas verdades nunca se pueden juntar. No, en política, en la dirección de un país, no pueden haber verdades categóricas. Siempre hay verdades a medias, imperfectas, y esas tienen que conversar. Eso es la democracia. Adversariedad y encuentro. Ya, pero hay un momento en que... Pero cuando se produce esa situación, naturalmente, en Chile lo que sucedió es que las fuerzas de la moderación... se sumaron muchas veces a la fuerza centrífuga o callaron. Bueno, yo considero que ese fue un grave error. ¿Y por qué pasa cometieron. Eso? ¿Por qué puede pasar eso? Bueno, yo creo que eso pasa, en primer lugar, porque habían cosas que estaban como asumidas en la concertación, porque es la concertación la que se desbarata, que no reconoce sus méritos, que no es capaz de mirar con algún orgullo su camino. Y entonces se deshace en estas posiciones y adquiere un rol secundario, ¿no es cierto? Y termina de existir como propuesta importante. Yo creo que eso pasa también porque, fíjate que yo creo que el error es pensar que primero hubo esta actitud en los primeros años en que se reconstruyó la democracia, hubo esta actitud por el miedo a un pasado terrible. Y también se callaron cosas. Entonces hubo prudencia y había que caminar gradualmente. La medida de lo posible, la frase clásica. Que es una gran frase, claro, que se consideró como el colmo del entreguismo. Sin embargo, fue la frase que permitió avanzar y avanzar mucho en democracia. Bueno. Además, perdón, llevado el estricto sentido de la frase, como quien dice el resultado etimológico de esa frase, es en la medida de lo posible, porque más allá de lo posible es imposible. Es imposible, claro. O sea, nada más concreto que es imposible. Eso, claro. Yo volar no puedo. No es una falta de coraje, es un sentido de realidad. Y en la segunda etapa, yo te diría, donde ya el miedo
decaía, ya se había más confianza en que Chile había adquirido una densidad democrática. Bueno, en ese segundo periodo se comienza a ver un conjunto de visiones tendientes al pensamiento que ha sido explicitado diciendo no estamos haciendo lo que queremos, estamos haciendo lo que podemos. Perfecto. Y que por lo tanto una especie como de complejo de no ser más rápidos, de querer un reformismo apurado. Y el reformismo no puede ser apurado. El reformismo tiene sus tiempos. Y entonces en sectores también de la izquierda democrática y incluso del centro democrático, comienzan a ponerse nerviosos, no soportan que hayan voces que estén a la izquierda de ellos. Y ahí comienza una especie de carrera hacia un polo. Y yo creo que ese fue un error tremendo. Esa carrera por un polo en la izquierda, ¿la ves ahora en la derecha? ¿Por más seguridad, por más mano dura? Yo creo que una cosa similar se produjo más tarde. Aquí fue muy grave porque por la dimensión que tomó. ¿Quién es más vociferante en un momento? Ahora, ¿quién es más segurito? Bueno, claro. Y ahora, ¿quién es más firme? ¿Quién ofrece más militar en las calles? ¿Quién no tiene blanduras? No es blandengue. Claro. Eso mismo se produce también, digamos, en la derecha. Y surge republicano. Y surge republicano con un rostro adusto, enojado. Contra la derechita cobarde. Contra la derechita cobarde, la famosa derechita. Frase no nuestra, naturalmente. Y yo creo que es muy bueno que en estas elecciones también eso que se pensaba que venía una especie de catarata de ultraderecha con un reforzamiento total, no se produjo. No se produjo y fue la centroderecha, la derecha institucional, la derecha tradicional, la que obtuvo una votación importante. Yo creo que eso es muy bueno para Chile. Como es muy bueno para Chile que también al interior de los elegidos, de las personas que votaron, fueron votados, obtuvieron muy buenos resultados aquellos dirigentes políticos, aquellos candidatos que no son vociferantes. Lo que pasó en Las Condes, por ejemplo, al interior de la derecha. Pero también hay toda una votación hacia sectores que son los sectores, el mismo Bodanovich, es como la persona que viene de esa historia de izquierda radical, pero que ha tenido una actitud muy republicana en el sentido... Te cuento bueno. un hecho que me consta, más que porque me lo contó el involucrado. El presidente de la República llamó el domingo en la noche por teléfono al alcalde de Bordes para felicitarlo. Y en ese Chile hace 5 años eso era impensado. Eso era impensable porque eso era inmediatamente transformado en una traición. Y había que ver forma de cómo ir en contra. Lo que son los buenos hábitos de una democracia, lo que la Kamala Harris obliga a Trump, digamos que me salí de Chile, pero obliga a Trump a que le dé la mano cuando tienen el debate. Eso, que es la esencia de la adversariedad y no del amigo enemigo. Y que no es entregarse, porque lo que dijo Desbordes o el presidente Boric, parte del llamado, según dice Desbordes en la entrevista que tuve con él en la tarde, le dice, usted sabe que yo voté por Iracy Hasler, pero usted lo felicito, que le vaya bien y tenemos que trabajar juntos. ¿Y alguien pudiera pensar en algún momento que eso no es obvio como el 2+2? Claro, hoy día parece obvio como el 2+2. Pero recuerda en los momentos del estallido, de la convención, etcétera, cómo todo eso era visto, cómo gente muy progresista que había en ese debate era tratado, no era recibido por el que pensaba distinto. ¿Cómo ves la elección que se aproxima el 24 de noviembre? ¿Hay un riesgo que vuelva a encarajinarse el ambiente, a polarizarse? Porque aquí son blanco o negro, unos y ceros. Bueno, yo espero que no. Yo espero que
ahí yo sé que esa es una cuestión, pero yo creo que va a ser, hay una cierta atmósfera política que se generó por esta elección. Y yo creo que el que se salga de una visión y que asuma tonos de venas hinchadas y rostros enojados, no lleva a las de ganar. Sí, pero cuesta eso, porque tú dices, hay atmósfera, y se me vino a la cabeza inmediatamente otros momentos de atmósfera de tranquilidad, y el triunfo del rechazo, que era gente de derecha o de izquierda, rechazó por moderación. Cuando murió el presidente Piñera, hubo un espacio también de atmósfera con el presidente Boric a la bajada del avión, una cosa muy republicana. Hubo momentos, pero esos momentos a veces duran poco. Duran poco, pero van marcando hitos. Van dejando raíces. Van dejando raíces. Las cosas no fueron iguales. Fíjate que con el rechazo terminó la idea de una refundación del país, como si este país era un país que le había ido 30 años mal, que era una visión completamente al margen de la realidad. Fíjate tú que con lo del presidente Piñera, con eso, se creó un cierto ambiente en que hoy día la imagen del presidente Piñera no era la que existió en el momento en que se le consideraba como un dictador. Se dijeron cosas como esa. Dictador atropellador de derechos humanos, claro, que había que derrocar. Claro. Imagínate, y tú tienes los otros presidentes, incluso el presidente Lagos, que era un presidente que encarnó esa izquierda reformadora, democrática, etcétera. En un momento determinado se le consideraba que no había hecho todo lo que podía hacer. Y hoy día hay otra mirada. Entonces, ojalá que también se reconstruya eso políticamente y podamos tener, por decirlo así, un estadio donde se juegue el juego de la democracia, en que la mayoría sean demócratas, con costumbres demócratas y con lenguaje demócrata. Te has vuelto un ñoño, esas cosas son aburridas, esas cosas no generan tensión ni no son atractivas. Pero es yo me inscribo en ese club, de los ñoños. Así es tan importante ser un poco aburrido en política, si uno se puede entretener en muchas cosas. Mira, yo a mis alumnos en Europa les decía, porque a ellos les gustaba cuando América Latina bullía, pero no para Europa. Claro. Como ir al teatro. Era como ir al teatro a ver una... No nos tomen así. Nosotros queremos también vivir serenamente. Ernesto Torres, como siempre, un gusto conversar contigo. Que te vaya muy bien. El gusto fue mío. Muchas gracias, Matías. Vamos a tomar contacto con, vía telemática en este momento con el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el diputado Eric Aedo. Eric, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, Matías. Qué gusto saludarte. ¿Cómo está usted? A ver, dos temas importantes. Uno de ellos es lo que ocurrió hoy día en la Cámara de Diputados, ¿es así? Un operativo de la Fiscalía que busca, indaga delitos, no hay condena, hay que aclararlo siempre, delitos en contra de un diputado, el diputado Joaquín Lavín León, supuestamente por entregar facturas falsas en la Cámara de Diputados. Es bien inusual. ¿Cómo se produce esto? ¿Les avisan? ¿Cómo debe ser el ingreso a las dependencias de un poder del Estado? Bueno, primero, Matías, no es un hecho usual, digamos. Esto es bien inusual, aunque ha sucedido antes. Inusual, ¿okay? Bastante inusual, sí. Es bastante inusual, aunque ha sucedido antes, hace un par de años. La primera... Me comentaba hoy día Miguel Landeros que la primera vez que ingresaron, digamos, a un allanamiento a oficinas acá de parlamentarios fue en la época de la diputada Laura Soto, hace ya varios años, en la década del 90 aproximadamente. Bueno, pero lo que sucede es que aquí hay una orden, ¿no es cierto?, de un tribunal, creo que es el 9º Juzgado Civil. Esa orden, ¿no es cierto?, se le entrega a una fiscal que llega acompañada de gente de la PDI. Y hoy en la mañana... llega esa comunicación y obviamente se presenta esa orden por parte de un tribunal, ¿no es cierto?, que trae la fiscal al secretario general de la Cámara y con eso obviamente se autoriza el ingreso, porque hay una orden judicial, para, ¿no es cierto?, pesquisar y revisar la oficina del diputado, en este caso,
Lavín. Así que esto es en el marco de una investigación judicial, es con una orden judicial y obviamente se entregan las facilidades dado que hay una orden judicial para que obviamente se registre esa oficina. Esto no tiene nada que ver con todos los temas, ¿no es cierto?, del fuero. De eso le iba a preguntar. No sí. Corren los fueros en este tipo de cosas, ¿no? No corren porque también lo quiero aprovechar de explicar, Matías, muy brevemente. La inviolabilidad de un parlamentario, ¿no es cierto?, y su fuero tiene que ver con sus dichos, con toda su gestión, con sus discursos, tiene que ver con todo lo que un parlamentario diga al interior del hemiciclo de la Cámara de Diputados o, ¿no es cierto?, todas sus actuaciones cuando está en una comisión de este Parlamento, y por comisiones una comisión investigadora o, por ejemplo, la Comisión de Hacienda o de Salud, etcétera. Ahí corre la inviolabilidad de un parlamentario o parlamentaria y, ¿no es cierto?, el fuero, pero no respecto, por ejemplo, de una investigación. Acá hay una investigación y, ¿no es cierto?, el registro, ingreso y registro a una de sus oficinas. Ahí no corre esta situación. Queda clarísimo. ¿Sí? ¿Usted tiene claro qué es lo que se investiga? ¿Qué facturas y a quién se las habría entregado si existieran estas facturas falsas? No, con toda franqueza, Matías, me encantaría tener esa claridad y poder expresarla, pero de verdad que no la tengo. Lo que sí se nos entregó información, y lo acabo de hablar hace pocos minutos con Miguel Landeros, es que se trata de una investigación por facturas falsas que se habrían entregado al Congreso, digamos. ¿Okay? Por eso yo le pregunto. Pero no sé, claro, pero no sé cuál es el origen de esas facturas, es decir, desde dónde vienen. De verdad que no lo sé. Si lo supiese te lo diría con toda claridad, pero esa información no la tengo. Lo que sí me informó Miguel Landero es que se trata de una investigación que está relacionada con facturas falsas que se habrían entregado a la Cámara de Diputados, claro, seguramente para pagar algún gasto u otra acción. Para justificar algún gasto y eventualmente conseguir un reembolso. Pero ustedes como mesa, ¿no están al tanto de esa situación? ¿No son ustedes los que han solicitado que se investigue? No fuimos nosotros. Simplemente recibimos esta comunicación hoy en la mañana, como te explicaba, ¿no es cierto?, esta orden que trae una fiscal, obviamente acompañada de gente de investigaciones, que hace el registro, pero no es una investigación que haya iniciado la Cámara, sino que me da la impresión, también por lo que me explicaron, que es en el marco de una investigación mayor que está realizando la Fiscalía en relación a temas ligados a la Municipalidad de Maipú, a la gestión de la exalcaldesa de Maipú, que en ese marco es un derivado, esta investigación. Es un derivado de esa investigación. Ahora, así es. Toma otro carácter. Si estamos en presencia de la investigación o la posibilidad de que un diputado de la República haya entregado facturas falsas a la Cámara de Diputados para conseguir el reembolso por ese gasto, un gasto que es con factura falsa, o sea, que un gasto que no fue hecho, porque si fuese hecho el gasto, la factura sería de verdad. Bueno, me imagino que la Cámara tiene más que algo que decir y eventualmente hacerse parte en una querella eventual. Efectivamente, ese es un aspecto que hay que estudiar, obviamente a partir de los antecedentes que vayamos recabando, pero estaríamos no solo frente a instrumentos, ¿no es cierto?, públicos falsos o facturas ideológicamente falsas, estaríamos también probablemente frente a un fraude al fisco. Esto también creo que se pudiese configurar, eso tendrá que decirlo la fiscal, pero obviamente que en ese marco alguna acción legal pudiese tomar la Cámara. No me atrevo a decir directamente cuál es la acción que podemos tomar, porque este es un tema que tiene que ver el secretario general de la Cámara de Diputados, que es el que tiene la representación legal de la Cámara de Diputados y Diputadas de Chile, y obviamente tiene que analizarlo con el equipo jurídico, pero obviamente creo que se abre esa arista en esta situación. Me imagino que le van a dar algún grado de prioridad porque aquí están puestos en tela de juicio la honorabilidad de los diputados, uno de ustedes, un miembro de la Cámara y de la Cámara, y alguien puede decir, bueno, entonces si hay un diputado que está entregando, ojo, es una investigación, no hay aquí una condena, por favor, hay que ser súper responsable, pero hay que aclararlo para que justamente no corra una idea de que, bueno, de que es re fácil sacarle plata a la Cámara de Diputados con facturas falsas. Sí, mira, yo tampoco sé, porque no lo sé, efectivamente, ciertas facturas, ¿cuál es su fecha de emisión? No la conozco, pero lo que sí te puedo decir que, por ejemplo, a raíz de distintas investigaciones, no solo periodísticas, sino que también de la fiscalización que se hace interna, hemos, ¿no es cierto?, podido ver el mal uso, por ejemplo, de las tarjetas de combustible o las cargas de combustible, entre otras situaciones. Claro.
o sea, hay una fiscalización aquí bastante importante, hay que dar bastante cuenta de los gastos que tú realizas. Cada vez hay más cortapisas para ese tipo de gastos. Por eso no sé de cuál es la fecha, digamos, de estas facturas que hoy día se están investigando, pero obviamente que esto golpea a la Cámara de Diputados y Diputadas, porque además tenemos diputados, ¿no es cierto?, que están desaforados ya, ratificados por la Corte Suprema, otros que están su ratificación en la Corte Suprema, y obviamente que esta investigación golpea también a la Cámara de Diputados y Diputadas. Es decir, efectivamente se genera acá al interior una conmoción por lo que se vivió esta mañana, y obviamente acá sí todas las facilidades que ha entregado la mesa de esta corporación para que la justicia haga su tarea. Yo quiero cambiar de tema, diputado Baedo. Usted es diputado en la zona del Biobío, en la región del Biobío. En la región del Biobío es una de las 11 regiones en la cual el 24 de noviembre se realizará la segunda vuelta de gobernadores. Y es una de las 9 regiones que queda por disputarse, donde va a haber alguien de oposición y oficialismo, porque hay dos de oficialismo y 2 de la oposición, o sea, compiten entre ellas. La suya es una de las que va a haber seguramente una campaña ruda, una campaña discutida, peliaguda, difícil. Está el candidato Jackman y está el candidato Navarro. Usted no está con la derecha, no está con Jackman en principio por sus ideas. Uno podría pensar que está con el grupo que aglutina el ex senador Navarro. Entiendo que usted ha dicho que no vota por Navarro. Eso es efectivo. Yo lo he dicho públicamente y lo vuelvo a reiterar. Chile, hace muchos años atrás, en medio de la dictadura, los demócratas venezolanos acogieron a muchos chilenos y chilenas que vivieron esa dictadura y el exilio. Yo creo que es el momento en que los demócratas chilenos acojan también a esos demócratas venezolanos que hoy día no lo pasan bien en medio de una dictadura, que han tenido que salir de su país, que tienen persecución política, que hay violación de los derechos humanos en Venezuela, eso está hoy día suficientemente documentado, que hay pérdidas de la libertad, que asistimos a un mega fraude de una elección en Venezuela, y yo difícilmente, dado esa realidad y también de acuerdo a las convicciones políticas que tengo, no estoy en condiciones de apoyar a alguien que se ha autodenominado, nadie lo nominó de afuera, se ha autodenominado un soldado de Maduro, y en ese sentido yo no puedo apoyar esa candidatura y prefiero decirlo con toda claridad. ¿Cuándo fue eso? Yo me acuerdo y todos nos recordamos que lo dijo en su momento, pero hace bastante tiempo. ¿Usted ha hablado con Alejandro Navarro en la actualidad? ¿Qué piensa de ese régimen? No, porque cada vez que he escuchado a Alejandro Navarro en sus declaraciones nunca se ha desdicho de eso, simplemente da una explicación que él quiere dirigir la región del Biobío, de que esto no se trata de Venezuela, pero jamás se ha desdicho de esa convicción que él marcó algún día con tanta profundidad. Una cosa distinta sería si él, de aquello que se autodenominó, dice hoy día que no tiene esa nominación y llama a esa dictadura de Maduro como es una dictadura y toma distancia, pero en esa condición actual en que eso no lo ha hecho, yo no estoy en condiciones de apoyar una candidatura de esa naturaleza. ¿Que votará por Jackman, que votará en blanco? No, puedo votar en blanco o nulo, pero ni una de las dos candidaturas a mí me representa. Una, porque son ideas de derecha que no me parece que se estén haciendo hoy día bien al país, y por otro lado no estoy en condiciones de apoyar a alguien que apoye una dictadura con estas características. Así que yo en eso lo prefiero decir con total claridad para que no quede ninguna ambigüedad. Y si Alejandro Navarro se desdijera o señalara que lo que ocurrió el 28 de julio pasado en esa elección fraudulenta en realidad debe corregirse y debe Edmundo González asumir el poder, es un escenario hipotético y yo lo creo difícil, porque ya no lo ha hecho. Pero si lo hiciera, ¿usted recapacitaría? O sea, si da ese giro copernicano, que me encantaría que lo hiciese, obviamente que recapacitaría lo que estoy hoy día planteando, pero esperemos si ese giro copernicano es capaz de darlo Navarro. ¿Y cuántas personas, o esta es una decisión, obviamente la decisión del voto es tan individual como pocas cosas, pero en lo político, usted... ¿Por qué lo dice? ¿Usted quiere hacer un llamado? ¿Usted quiere...? Porque podría hacerlo en el silencio de la urna, ¿no es cierto? Mi deber ético es votar A o votar B. Perfecto. Pero usted ha decidido decirlo. Está aquí hablando de eso. ¿Por qué lo hace? Lo prefiero decir, Matías, justamente por lo que estaba planteando. Estaba escuchando con mucha atención a Ernesto Tone. Él decía que a veces ser aburrido no es malo, pero que ha habido también en esta elección que tuvimos, ¿no es cierto?, este fin de semana recién pasado,
yo diría un hecho bien notable, que es que la moderación se ha impuesto de alguna forma. Es decir, cuando uno mira hacia la derecha, no es la derecha republicana la que venció en estas elecciones. Y yo aquí estoy dando datos concretos. El partido de derecha que más creció, que es el 15% en estas elecciones de concejales, que es lo que mide a los partidos políticos, fue Renovación Nacional. Tampoco se desfondó la UDI, que obtuvo un 10%. Pero el arco no se movió hacia la derecha más dura, se movió hacia la moderación. Y por otro lado, la democracia cristiana tampoco se desfondó. Nosotros estuvimos hoy día, por ejemplo, eligiendo a 23 alcaldes de manera directa como demócrata cristiano, más los que iban en la lista nuestra como independientes, y llegamos a un número de 30 alcaldes y alcaldesas a lo largo de Chile. El segundo partido que nos sigue es el Partido Socialista, con 23 alcaldes socialistas, alcaldesas socialistas elegidas. Entonces, no hubo tampoco un desfondamiento de la democracia cristiana, hubo un corrimiento, digamos, hacia la moderación. De hecho, en el mundo de la centroizquierda y del progresismo, cuando tú sumas la lista en la que participó la democracia cristiana, que es junto al Partido Socialista, el PPD y la democracia cristiana, es la lista más votada. Entonces, con eso simplemente lo que quiero decir es que ha habido un mensaje de las personas a la moderación. En ese mensaje a la moderación es muy difícil que el mundo moderado, que sigue votando por la centroizquierda y por la democracia cristiana, entienda que yo pudiese hacer un llamado a votar por alguien que se declara soldado de Maduro. O sea, eso sería inentendible para mucha gente. ¿Y la democracia cristiana regional va a hacer un llamado a abstenerse de votar por Navarro o no? No sé si lo va a hacer. Vi que hoy día participaron de algunas reuniones con Alejandro Navarro, pero yo por eso en esto no quiero tener ambigüedades. Yo quiero ser muy claro, lo conversé hoy día con Alberto Undurraga, presidente nacional de la democracia cristiana, que tiene el mismo predicamento que estoy planteando yo hoy día en televisión, y creo que esa debiera ser la conducta de la democracia cristiana. Perfecto. Bien, pues Eric Aedo, vicepresidente de la Cámara, diputado de la ADC, muchas gracias como siempre por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, Matías. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. Revisamos de inmediato nuestro portal de contenido de noticias24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. Daniel Jadue en exclusiva, después de 23 días encerrado, convives con todos. Es parte de la entrevista que esta noche tuvo nuestro compañero Iván Núñez con el ex alcalde de Recoleta. Puede ver los detalles en 24horas.cl. Revisamos el pronóstico del tiempo. Indica que mañana miércoles estará despejado, con 27 grados de máxima probable y una mínima de 11. Hacia el jueves ya estará parcial, máxima 20, mínima de 11. El viernes sale el sol más fuerte con 26 y 9, despejado. Y el sábado y domingo 24 y 22 de máxima, 10 de mínima con cielo nublado. Y regresamos en el tiempo al 29 de octubre de 1965. The Who lanzó en el Reino Unido el single My Generation, una canción que, con sus guitarras enérgicas, su desafiante letra, marcó un hito de género actual. La canción se ubicó en el puesto 11 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone y forma parte del Salón de la Fama del Rock, como una de las 500 canciones que formaron el género. Además de estar incluida en el Salón de la Fama Grammy por su valor histórico, artístico y significativo. Con The Who despedimos Vía Pública. Que tenga muy buenas noches y gracias.